un día, en la mañana, el Señor me despertó con un grito, literal, con un grito. Y yo sentí en ese grito esta palabra: la visión. Y yo desperté asustado porque yo sentí ese grito en mi espíritu. Y el grito era literal, fuerte: la visión. Y desperté. Wow, dije yo. Era, no sé, 3, 4 de la mañana. Y me quedé meditando un poco en eso, pero después me dio sueño y volví a dormir. En ese instante de dormir fue muy rápido. Y el Señor me vuelve a hablar ya en sueño. Y me dice: la visión es la que trae provisión. Habla al pueblo de la visión que yo te di. Y eso fue todo lo que el Señor me habló. Y empecé a soñar cosas y veía el movimiento de la visión. Y entonces yo quisiera conectarlo con algo. Muchos de ustedes son nuevos creyentes, otros ya llevan 1 año o 2 años en la iglesia, pero muchas veces uno conoce el resultado de algo sin conocer la historia que hay previo al resultado. Cuando usted ve estos hielos, ¿no es cierto? Usted ve la punta ahí, se ve lindo, pero debajo de eso, lo que está bajo el mar, es más grande y más pesado de lo que usted ve sobre el mar. Entonces hay algo que sustenta. Diga conmigo: sustenta. Diga conmigo: soporta. Entonces ese iceberg que usted ve, ese trozo de hielo, debajo hay algo mucho más grande, más poderoso, que soporta lo que se ve. Entonces muchas veces vemos el resultado de algo sin conocer la historia que hay previa a ese resultado. Y cuando nosotros éramos jóvenes, más de lo que somos ahora, el Señor nos llamó católicos, apostólicos y romanos. No éramos católicos visitantes una vez al año a la iglesia, la misa de gallo, el ramito de Semana Santa. Junto a mi esposa, nosotros asistíamos a una iglesia en nuestra ciudad de Antofagasta. Éramos parte de la iglesia, servíamos en esa iglesia. Aunque usted no lo crea, yo tocaba la guitarra y cantaba en el coro. De verdad, en ese tiempo tenía buena voz. Y éramos parte del equipo de jóvenes de la iglesia, católicos, apostólicos, romanos. Yo nunca me imaginé ser evangélico. ¿Cómo nos dicen? Canuto, ¿no es cierto? Yo fui enseñado de que si usted atropellaba a un canuto, tenía 1000 puntos en el cielo. O sea, quiero decírselo de esta manera. Desde mi perspectiva, ser evangélico era ser un traicionero. Yo fui criado en la iglesia católica, bautizado, primera comunión, bailé en un baile religioso allá en Calama, en otra fiesta como la de la Tirana. Toda mi familia católica. Fui monaguillo, le ayudaba al cura. Y le voy a decir algo más todavía. En ese afán y en ese creer, yo un día le dije a Dios, cuando era más muchacho aún, producto de la salud de mi hermana menor que falleció hace unos años atrás. Yo le dije a Dios un día, en esas cosas que uno hace de niño, de inocente, y tal vez lo hacemos de adulto también, y a veces le hacemos promesa a Dios o hacemos pacto con Dios, y sabe que Dios se los toma en serio. El problema es que nosotros no tomamos la seriedad. Yo me recuerdo, tenía entre 14 y 13 años.
Mi hermana estaba pasando nuevamente por una crisis de salud y yo le dije a Dios en una desesperación, le dije: Dios, yo te entrego mi vida, pero dame a mi hermana. Yo te doy mi vida, que yo me muera, pero que ella no se muera. Yo lo dije de una manera inocente, pero Dios lo tomó en serio. Dios me dice, y quiero que me entienda, Dios dice, quiero que me entienda, le voy a parafrasear algo: tú me estás entregando tu vida, ok, te la tomo. Y Dios nos regaló a nuestra hermana por muchos años. Mi hermana tenía un problema muy grave al corazón. Ella, cuando nació, debiera haber muerto inmediatamente. Los médicos y la ciencia no entienden cómo llegó a vivir más de 30 años, cómo ella pudo estudiar en la universidad, sacar una carrera, cómo pudo hacer una vida, entre comillas, normal o natural, pero siempre en crisis, siempre hospitalizada. Siempre nos decían que de esta no pasaba, pero pasó más de 30 años. Y anecdóticamente, cuando falleció, no falleció del corazón. Todos pensaban que iba a morir del corazón. Entonces, yo le dije eso a Dios. Entonces, a los años después, esa palabra caló en mí, y como que el Espíritu Santo, ya trabajando en mí, me traía recuerdo esa palabra. Entonces yo un día dije, a los 16 de años, yo dije, si yo le dije a Dios que le entregaba mi vida, la manera que yo tenía que servirle a Dios, y creía yo, dentro de lo que yo estaba viviendo, que la manera de servirle a Dios es que me fuera para ser cura, sacerdote, no curado. Y a los 17 años me fui al seminario. Estoy hablando que de verdad que yo era católico, apostólico y romano. No era que iba por ahí de repente. Y por casi 3 años yo estuve estudiando para sacerdote. Pero después vi cosas que me desilusionaron, y antes de entrar en mi proceso más fuerte, yo decidí retirarme, porque yo pensaba que esa era la manera que yo cumplía mi promesa a Dios. Yo le dije a Dios: déjame a mi hermana y yo te entrego mi vida. Mátame a mí o yo te serviré. Amén. Algunos le han dicho cosas así a Dios, ¿no? Amén. Dios se toma en serio lo que hablamos. El tema es que nosotros a veces en momentos de aflicción decimos cosas, hacemos promesas a Dios y no las cumplimos o las olvidamos, pero Dios las toma en serio. Tarde que temprano se tiene que cumplir. Y bueno, me fui al seminario, regresé un poquito defraudado de lo que vi dentro del seminario, pero no de Dios, y volví a mi iglesia. Volví a la iglesia católica, volví a servir. Los curas pensaban, mi director espiritual, que se llamaba de esa manera, me decía: no, si tú vas a estar un tiempo y tienes que volver al seminario, tú vas a ser sacerdote, tú tienes un llamado, tienes un propósito, etcétera. Una de las cosas que me enamoraron de Jesús cuando yo empecé a conocer a Jesús de joven fue que Jesús sanaba a los enfermos. Entonces yo empecé a leer la Biblia. Estaba en la iglesia católica, habían cosas en la Biblia que hacían los católicos que a mí no me cuadraban y tenía conflictos, pero no por eso me iba a ir. Regresé, ahí estaba mi esposa, hoy día mi esposa, aquel tiempo una joven también de parte de los jóvenes. Nos enamoramos, nos casamos, comenzamos a servir en la iglesia católica. Y vino nuestro proceso de quiebre, donde Dios tiene que quebrarnos a veces para que tomemos decisiones. La mayoría de los que estamos aquí llegamos producto de una situación que se nos escapó de nuestras manos. Y muchas veces alguien nos había invitado a la iglesia cristiana evangélica, pero no veníamos hasta que estábamos en el proceso del quiebre,
doloroso, pero aceptamos venir y conocimos a un Dios maravilloso que nos ama, que nos restaura, que nos salva, que nos sana. Lo que la religión no nos puede dar, porque Dios no es religión, Dios quiere tener una relación. Entonces, en un proceso de quiebre, decidí ir a una iglesia evangélica. Y ahí nos convertimos, pero al poco tiempo de estar convertido, también porque, mire, yo no sé, pero a mí me gusta, si voy a hacer algo lo hago bien, si no, no lo hago. Así, para hacer las cosas a media, mejor no sirve. Entonces fui a la iglesia evangélica y yo dije, ¿para qué sirvo? ¿Para qué soy bueno? Empecé a ayudar al pastor y yo limpiaba baños, acomodaba sillas, y en todo lo que podía ayudar empecé a ayudar. De repente el pastor me llamó y me dice, mire, usted va a ser un líder, así que le vamos a dar discípulos. ¿Y qué es eso? ¿Cómo se hace? Se aprende. Así que dele, usted tiene la capacidad. Y me entregaron mis primeros discípulos, cinco jóvenes, los más terribles de la iglesia. Los había atendido el pastor, el diácono, el profeta, el evangelista. Habían pasado por todos los líderes, pero eran terribles, hermano. Yo no sabía esa parte. Así que llegaron los 5. Llevaban años en la iglesia, pero eran Dios. Hay 2 que hoy día son pastores, sirven al Señor. Y empezamos a trabajar, y en ese proceso, un día el Señor me da un sueño. Y en ese sueño yo me veo en un lugar predicando la palabra de Dios. Y de repente entra un hermano de la iglesia al templo y dice, hermano Félix, porque yo era hermano, ¿ver? Hermano Félix, deje de predicar, no predique más. Digo, ¿por qué? Porque la gente se está cayendo allá en la calle. Los autos, todo, la calle está todo, toda la gente está en el suelo. Y digo, ¿cómo es eso? En el sueño, ¿ve? Quiero hablarle de la visión de Dios. De la visión que Dios nos ha dado como casa, y de la visión que Dios también te da a ti. Y que lo que Dios habla, Dios lo cumple. Y yo me recuerdo haber salido, porque teníamos en ese tiempo nuestra iglesia en Antofagasta, o el pastor tenía su iglesia donde yo me congregaba en el centro de la ciudad. Y yo me acuerdo haber salido y ver la gente tirada en el suelo, en la vereda, y los autos cruzados, y los choferes de los autos y la gente que estaba dentro de los autos estaban caídas en la presencia de Dios, ¿me entiende? Y doy la vuelta a la calle, como que salgo de acá y doy la vuelta aquí, y empiezo a ver, y en las calles de atrás también la gente había caído, estaba en el suelo. Y en el sueño Dios me dice, esa es la unción que portarás. Mi presencia siempre irá contigo, y mi presencia alcanzará a toda persona. Es la presencia de Dios. Pero luego el Señor nos habla y nos dice que vamos a ser pastores, algo que nosotros no queríamos. Pero el Señor insistió y de alguna manera nos trajo desde la ciudad de Antofagasta, donde estábamos súper cómodos, trabajando súper bien, trabajando para la minería, estando a cargo de una gran empresa internacional de servicios mineros, ganando buen dinero. Y Dios nos saca. A veces es necesario que Dios te saque de tu comodidad para conectarte con el propósito de Dios. Así que si estás muy cómodo en un lugar, preocúpate y hazte la pregunta si realmente estás cumpliendo con el propósito de Dios. Y Dios nos trae a esta ciudad, y el Señor en ese proceso, cuando nos empieza a hablar, nos habla de
de construir un edificio, una casa. Y el Señor me dice en un sueño: harás casa para mí donde me adorarán las naciones de la tierra. Y me da un sueño y me muestra un edificio. Luego Dios nos trae a esta ciudad y comenzamos en esta ciudad a congregarnos en una iglesia. Pero el Señor insistía y insistía y insistía, y finalmente en un instante le dijimos al Señor: bueno, Dios, haz lo que tú quieras hacer con nosotros. Y esa fue la decisión de retirarnos de la iglesia. Estuvimos como por 6 o 8 meses en ese lugar congregándonos, y porque teníamos que congregarnos, porque dice la palabra: no dejar de congregarse en todo tiempo, como algunos tienen por costumbre. Nuestra iglesia de Antofagasta no estaba aquí, por lo tanto teníamos que estar en algún lugar, teníamos que recibir palabra, teníamos que ser parte del cuerpo de Cristo. Así que nos congregamos. Pero el Señor insistió, insistió, y un día yo me senté a hablar con el pastor y digo: pastor, mire, esto es lo que Dios me viene hablando de años. No sé si usted me entienda o no me entienda, pero yo quiero hacer un pacto con usted. Yo soy respetuoso a la autoridad, le dije. Nosotros nos vamos a retirar de su iglesia porque Dios tiene un llamado para nosotros, pero tenga tranquilidad, tenga paz, porque yo no soy una persona de dividir el cuerpo de Cristo. Yo no me voy a ir llevando gente de su iglesia, ni voy a levantar una iglesia mañana frente a su iglesia. Cuando Dios quiera que lo hagamos, lo vamos a hacer, pero nos vamos a entrar en un tiempo de preparación. Y así estuvimos con mi familia por casi un año, preparándonos, orando, hasta que el Señor nos dijo un día: comienza la iglesia. Y comenzamos este pequeño iceberg que usted ve, porque todavía es pequeño para lo que Dios quiere hacer. ¿Cuántos dicen amén y lo creen? Y comenzamos en el living de nuestra casa. Mi esposa, mis 2 hijos, y así comenzó la iglesia. Ahí yo predicaba, ahí sacábamos el living al estacionamiento, el comedor al estacionamiento, en un living pequeño, que no era más grande que este espacio de ahí. Teníamos danza, teníamos escuela de niños en una habitación. Y así estuvimos en casa por unos meses, y el Señor nos llevó a arrendar un sindicato, que lo arrendábamos los días domingos solamente para hacer el culto, y teníamos que cargar los instrumentos y las cosas. Y yo me recuerdo haber comprado instrumentos sin tener ningún músico. Y el Señor me dice un día: compra los instrumentos. Yo le digo: Señor, pero no hay músicos. No te estoy preguntando por los músicos, te digo que compres instrumentos. Ok, está bien, no te enojes. Y me fui a comprar los instrumentos. Me compré guitarra, bajo, equipo de sonido, micrófono. Y llego un día domingo a ese lugar y les presento todos los instrumentos a la iglesia. Y estaban ahí, y el otro domingo estaban ahí, y el otro domingo estaban ahí. Y yo decía: un día van a llegar los músicos. Hasta que llegaron. Pero después el Señor nos mandó un desafío y nos dice: sal de este lugar y arrienda un lugar a tiempo completo. Y arrendamos aquí 2 calles más abajo, Serrano 580, un galpón chiquito que no cabían, apretados cabíamos 150, 200 personas. El arca de Noé, así le puse, porque empezamos a hacer para allá una sala, una oficina para allá, levantar hacia arriba. Llegamos a tener 5 servicios: sábado, domingo, 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 domingo. Y el Señor nos dice: es tiempo de salir. Y llegamos a este lugar, otro galpón abandonado, sucio. No sabíamos si los pericotes que estaban aquí se convertían o se iban, pero que esa laucha grande, algo tenía que pasar con ellos. Y modificamos todo esto. Todo esto no era como usted lo ve. Cuando Dios te da una visión, Dios la va a cumplir. La Biblia en el libro de Habacuc dice que aunque la visión tarde que temprano, lo que Dios dijo se cumplirá. Pero también sabe una de las cosas que Dios hace: cuando Dios te da una visión, Dios te da la provisión.
Dios te da la finanza, Dios te conecta con personas, porque ya no tiene que ver con tu visión, tiene que ver con la de Dios. Y Dios va a hacer todo lo que Él tenga que hacer para lo que Él dijo se cumpla. Porque lo que Dios dice se cumple. Él no es hombre ni hijo de hombre para mentir ni arrepentirse. Lo que Dios te ha dicho, Dios lo va a cumplir. Pero tú tienes que tener esa fe y caminar en esa fe. Y a veces hay que tomar desafíos. Cuando nos vinimos a este lugar y hablamos con la corredora de propiedades y le dijimos somos una iglesia, la corredora de propiedades dijo no, iglesia no. Y dije, ¿qué se cree este incircunciso? Que nosotros los hijos de Dios y nuestros padres dueños del oro y de la plata. Así que le llamé por teléfono y le dije, mire señor, nosotros queremos arrendar. ¿Cuánto cobra? Tanto. Le voy a pagar 6 meses anticipados y el mes de garantía. ¿Qué dice? Me quedó por teléfono, me decía, ¿cómo? Sí. ¿Pero usted no son una iglesia? Sí, somos una iglesia. Y tiene para pagar 6 meses anticipados. Esto no cuesta 200,000 pesos. Este edificio, todo lo que tenemos, es caro lo que pagamos. Así que le estaba asegurando dinero a esa gente. Y me dijo, pero usted tiene para pagarme 6 meses y el mes de garantía. Claro que sí. Y si quiere le doy 8. Pero no le voy a dar los 8 porque tengo que modificar todo. Entonces necesito dinero para todo lo que es la restauración. Déjeme verlo, me dijo. Yo le dije a los hermanos de ese tiempo, claro, ¿qué se imaginan? Que porque somos cristianos, iglesia, que soy pastor, que nada, que somos hijos de Dios. Cuando vayas a un lugar, ve pensando que eres hijo de Dios. No eres cola, eres cabeza. Dios te puso como cabeza. Y arrendamos el lugar. Entonces, en la escritura nos encontramos con una situación en el libro de Nehemías. Le digo todo eso para entrar aquí, el libro de Nehemías 2, 17, 18. Y vemos la historia de un hombre llamado Nehemías. Aquí podemos extraer una enseñanza tremenda de lo que Dios puede hacer con una persona en tiempos difíciles. Nehemías estaba viviendo tiempos difíciles. El pueblo, la nación, estaba en una situación. Entonces Dios busca a alguien para transferirle su visión, para darle un sueño de familia, un sueño de iglesia, un sueño de reino, un sueño de un negocio. Dios está buscando a alguien. Dios está soñando con algo para esta ciudad, para esta nación. Entonces Dios empieza a buscar a alguien que pueda cargar ese sueño y que ese sueño deje de ser un sueño y se haga realidad. Esto, todo lo que usted ve hoy día era un sueño. A veces yo pensaba que era pesadilla, porque los desafíos que Dios me ha puesto son muy grandes. Pero si Dios lo dijo, Dios lo hará. Entonces Nehemías tenía que reconstruir los muros de Jerusalén. Dios le da una visión. Y dice la escritura, ustedes ven la difícil situación en la que estamos. Jerusalén está en ruinas y sus puertas han sido quemadas. Vengan y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estaremos ya en afrenta, no estaremos ya en vergüenza. Dios habla con Nehemías. Tiempos difíciles, Dios lo escoge. Jerusalén está destruida. Entonces, lo primero que tenemos que entender y descubrir en esto es que debemos reconocer la visión de Dios. Escuche esto, no es lo que usted quiere, es lo que Dios quiere. Por eso usted tiene que reconocer la visión de Dios. No es a nuestra manera, es a la manera de Dios.
Cuando Dios te da su visión, cuando Dios te da un sueño, cuando Dios te pone algo, ya sea ministerial, ya sea del reino, ya sea de manera natural, ya sea en un negocio, en una profesión, tú tienes que detenerte y preguntar: Señor, ¿este es el deseo de mi alma o es tu visión? ¿Es lo que yo quiero o es lo que tú quieres? Porque hay personas que me pueden decir: pastor, mire, yo tuve un sueño y tuve esto, hice esto y fracasé. Entonces lo que usted me está tratando de enseñar parece que no funciona. No, la pregunta es al revés. Lo que tú comenzaste a hacer, ¿era realmente algo impulsado por Dios? ¿O era el deseo de tu corazón? ¿O era el deseo de tu alma? Hermano, yo he hecho cosas impulsado por mis deseos y no me ha ido bien. Y lo que he aprendido es alinearme cada día más, o procurar alinearme más con la voz de Dios. No con lo que yo quiero, sino que con lo que Dios desea hacer. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer, número uno, es reconocer la visión de Dios. Hay una visión que se llama la visión personal, pero también hay algo que es una visión corporativa. Y en esta casa tenemos una visión corporativa. Tenemos 4 pilares fundamentales, que son los 4 pilares de la visión. Número 1, la iglesia, todos juntos, 1, 2, 3, evangelizar. Es lo que hizo Jesús. A veces cuando las personas preguntan ¿cuál es la visión que tenemos es lo que Jesús hizo. Jesús evangelizó, ganaba almas. Luego que las ganaba, los afirmaba, los traía a Él, pasaba tiempo con ellos. En el proceso de estar tiempo con ellos, los formaba, los discipulaba, los enseñaba sobre el reino. Y cuando ya estuvieron preparados, les dijo: vayan y hagan lo que han visto de mí, echen fuera demonios, pongan manos sobre los enfermos. Es la visión de Dios. No es una visión personal. Entonces, una de las cosas que debemos entender, que hay una visión que es la visión corporativa. Diga conmigo: corporativa. Esta es la visión de esta iglesia. Y Dios nos ha dado herramientas. Diga conmigo: herramientas. Para cumplir este propósito de Dios. Y quiero que usted entienda también, hay una diferencia entre visión y misión. Hay una diferencia entre visión y misión. La misión, anótelo, grábelo. La misión es que toda criatura sepa que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y Él es Jesucristo. La misión es establecer el reino de Dios. La misión es Mateo 28:19. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Pero para que se cumpla la misión, Dios da una visión. El objetivo es que toda persona conozca de Jesucristo. Que cumplamos ese mandamiento establecido en Mateo 28:19. ¿Está conmigo? Entonces Dios nos da la misión y cuando y cuando Dios te da la visión, Dios te da las herramientas. Diga conmigo: herramienta. Entonces Dios nos ha dado herramienta. Tenemos una escuela que es la escuela de nuevos creyentes. Es el primer proceso donde toda persona que viene por primera vez a la iglesia la conectamos. La conectamos para que tenga los rudimentos, los fundamentos, para que su vida esté establecida en la palabra del Señor, para que su vida esté establecida en Cristo Jesús. Entonces ahí le enseñamos de lo que es el bautismo, le enseñamos de sanidad, le enseñamos de lo que es la fe, le enseñamos por qué adoramos, etcétera. ¿Por qué levantamos manos? ¿Por qué hacemos esto?
Pastor, pero mire, yo vengo de otro país, de otra ciudad. Yo era cristiano en mi ciudad, llevaba años, era copastor, era ayudante del pastor. Qué bueno, bienvenido, qué bueno que Dios te trajo. Pero necesitamos que seas parte de la escuela, porque en la escuela te vas a empapar de la visión. ¿Aló? Vas a conocer cómo funcionamos. Y cada cierto tiempo comenzamos la escuela. Entonces, cuando Dios te da una visión, Dios te da las herramientas. Y tenemos muchas herramientas para que las personas aquí vayan descubriendo su propósito en el reino. Tenemos la escuela, tenemos un instituto de liderazgo, tenemos talleres de música, tenemos talleres de danza, tenemos talleres y hermanos que sirven en la audiovisual, en la televisión, en las comunicaciones. Tenemos escuelas de niños, tenemos maestras, maestros, tenemos, ¿qué más? Intercesores, amén. O sea, tenemos diferentes departamentos para que usted pueda descubrir y saber dónde Dios me está llamando. Hoy día tenemos en nuestra iglesia, tenemos más pastores, tenemos apartados profetas, evangelistas, tenemos diáconos, tenemos líderes, tenemos servidores, tenemos etcétera. ¿Por qué? Porque así se va construyendo. No es que yo haga todo el trabajo. Yo puedo ser pastor principal, fundador, pero yo no puedo hacer todo esto solo. Imagínense. Hoy día tenemos registradas cerca de 1,700 personas aquí que están conectados con nosotros, que vienen a esta iglesia. ¿Aló? Imagínense que yo lo quisiera hacer todo solo. O sea, me crecería el pelo, yo creo. Puede uno empezar limpiando baños, pero puedes terminar siendo un pastor, una profeta, un evangelista, un maestro. O sea, Dios tiene una visión. Dios tiene, se lo voy a decir de otra manera, la palabra visión también es la palabra sueño. Dios tiene un sueño con este país. Dios tiene un sueño con esta ciudad, pero necesita a los Nehemías. Pero necesita hombres y mujeres que le crean o que le creamos a Dios. ¿Está conmigo? Entonces, hay una realidad. Nehemías se encuentra con una realidad y se encuentra que los muros de Jerusalén están caídos. Esa es la realidad. Hay una ciudad que está caída. Hay una ciudad que está llena de pecados. Hay una ciudad que necesita ser transformada. Y los que van a traer la transformación, o a través de quién es la transformación, a través de Jesucristo. Nehemías comienza este viaje y se enfrenta a una realidad. La situación era difícil. Cuando Dios me dice, sé un pastor, yo le digo, no, Señor. Y Él dice, sí, yo tengo un llamado y tengo que decidir y decirle, sí, Señor. Cuando el Señor me dice, levanta una iglesia en el living de tu casa, el living de mi casa, Señor, ¿qué voy a hacer? Va a venir gente, van a venir niños. Oiga, yo, hermano, era súper delicado en esos años, hermano. Entonces Nehemías se enfrenta a una realidad. La cosa está difícil. Están los muros caídos, pero ¿sabes qué? Hay una voz de Dios. Hay un sueño de Dios. Dios te dice que vas a tener un negocio, emprende el negocio. Si Dios lo dijo, Dios lo hará. Pero es que no tengo cómo. Dios va a traer la provisión. Dios te conectará con alguien para que Dios te dé la provisión. Vas a estudiar, quieres estudiar una carrera en la universidad, es que no tengo dinero. No es el dinero, es Dios el que te va a abrir la universidad. Es Dios el que te va a dar la beca. Es que no puedo postular, es Dios el que lo va a hacer. Tenemos aquí testimonio de muchachos así. Cuando Dios da un sueño, Dios produce la provisión. Pero te encuentras a una realidad, a una situación difícil. Ustedes ven la difícil situación, dice Nehemías. Tenemos una difícil situación hoy día en nuestro país. Tenemos que hacer algo. El libro de Hechos 2:17-18 nos recuerda la escritura algo tan profético escrito en el libro de Joel. Y dice, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Oh, Dios santo. Esto está escrito hace más de 2,000 años, 3,000 años y más.
Y hoy día tenemos hijos nuestros que profetizan. Ayúdeme a predicar. Hay ancianos que tienen sueños. Y sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Hace más de 3000 años Dios lo dijo, y hoy día estamos viendo lo que Dios dijo realidad. En esta casa y en muchas iglesias hay hombres, mujeres, pastores, líderes, hermanos que sueñan, que profetizan, jóvenes que se están convirtiendo, que Dios los está usando. Hay un derramamiento del Espíritu Santo de Dios. Dice, sobre toda carne está siendo derramado. Entonces la visión de Dios. Lo primero que tenemos que hacer es discernir, conocer la visión. Lo segundo que se debe hacer es compartir la visión. Si Dios me da una visión, yo no me puedo quedar callado con esa visión. Yo tengo que discernirla, tengo que saber que es una visión que viene de parte de Dios, que no es el deseo de mi corazón solamente, sino que es lo que Dios me está hablando. Y lo segundo que tengo que hacer es compartir la visión, empezarle a hablar a otros de la visión. Es lo que hace Nehemías. Nehemías dice: mis hermanos, el muro está caído, los muros de Jerusalén están caídos. Mire lo que está pasando. Tenemos que restaurarlo, tenemos que hacer algo. Él lo discierne, pero luego lo comparte. Hechos dice que Dios prometió derramar de su Espíritu Santo, y ese derramamiento del Espíritu Santo lo estamos viendo hasta el día de hoy, y lo seguiremos viendo hasta que Cristo venga. El libro de Proverbios 29:18, donde no hay visión el pueblo se desenfrena, mas somos bienaventurados porque tenemos una visión. Donde no hay visión hay desorden, desenfreno, pecado, maldad. Aló. Y mire lo que está diciendo. O sea, usted debiera saltar de su asiento, porque dice más bienaventurado. O sea, usted llegó a una iglesia, a una casa donde le enseñamos y donde tenemos una visión. Y por eso, y usted tiene una visión, la visión corporativa, la visión personal. Entonces Dios dice: eres bienaventurado, eres bendecido, eres bendecida. La gente sin visión no sabe dónde va. La gente sin visión no tiene dirección. Entonces tenemos que abrir nuestros ojos espirituales para ver la visión, discernir la visión. ¿Y cómo es que se puede lograr esto? A través de la oración y el estudio de la palabra, conociendo la escritura. Wow, me imagino a Nehemías viendo los muros. Uy, está difícil esto. En la carne humana está difícil, pero hay que tomar una acción. Decisión te lleva a hacer una acción. Cuando tú decides algo, tienes que accionar lo que usted decidió. Si usted decide y no acciona, entonces ¿para qué decidió? Si usted decide cruzar la calle, crúcela, no se va a quedar en la vereda mirando. El que no cruza el río no sabe cuánto río está hondo. Aló. Hermano, cuando Dios te da una visión, tienes que accionar. Dios me dice que me va a dar un negocio. Empieza a buscarlo. Voy a poner un local de venta de churro, por decir algo. Bueno, aprende a hacer churro. No cuando tenga el local. Dios me va a dar un restaurante. No sabe hacer ni un huevo frito. Entonces empieza a cocinar en la casa. ¿Alguien está entendiendo algo acá? Cuando Dios te da una visión, tienes que accionar. Entonces Nehemías dice y comparte la visión y le dice: pues mis hermanos, edifiquemos, arreglemos esto. Entonces, para que esta visión, que es la visión de Dios, la corporativa,
se haga realidad, hay algo muy importante. Es la unidad. Pastor, no la entiendo. Yo puedo entenderte que no la entiendes, pero no la juzgues. No entiendo la manera que ustedes tienen de trabajar. Yo entiendo que usted no entienda. Hay cosas que a mí Dios me ha pedido que haga y tampoco las entiendo, pero las hago hasta que las entiendo, pero no las juzgo. Por eso yo siempre le enseño a usted: nunca hablemos mal de otras iglesias. Son diferentes, trabajan diferente, cantan diferente, tienen sus servicios, sus cultos diferentes. Es la visión que Dios le dio. Porque si los vamos a juzgar, nos estamos metiendo con el sueño de Dios, con la visión de Dios. No lo entiendo, pero no lo voy a juzgar, porque el juzgar produce división. Entonces Nehemías ve el problema, ve la situación, dice: edifiquemos, y trae la unidad. Entonces fíjese esto: ¿cuántos quieren que esta ciudad caiga rendida a los pies de Jesús? Cuando hablo de ciudad, hablo de personas corriendo. Yo sabe que yo a veces pienso y digo: Señor, yo quiero ver eso que tú me diste, ese sueño que tú me diste, que yo estoy predicando y alguien entra por acá: apóstol, pastor, pare, que la gente está tirada allá en el suelo. Yo lo quiero ver. Yo quiero ver el edificio. Hermano, ¿cuántos aquí tienen hijos pequeños? ¿O van a tener hijos pequeños? ¿O cuántos tenemos o vamos a seguir teniendo nietos? Yo tengo una y voy a seguir teniendo. Si no me los dan mis hijos, me los dan ustedes, pero nietos voy a tener. Y Dios un día nos habló que íbamos a tener un colegio. Varias veces Dios nos ha hablado de un colegio. ¿Por qué no tener un colegio donde se enseñe y cuidemos de nuestros hijos, de la enseñanza que hoy día livianamente se está tratando de entregar para pervertir la mente, el alma de los niños? Tiene conmigo visión. Para que esa visión se haga realidad se necesita tener unidad. Necesita algo que yo aprendí: abrazar la visión. No mirarla de lejos, sino que abrazar la visión. Pero cuando yo hablo de abrazar la visión, yo no hablo como el saludo que se da protocolar. Hay gente que se saluda de esta manera: hola, mire, mi mano abierta. Cuando a mí alguien me saluda así, yo le aprieto la mano. ¿Y no le ha pasado a usted que esa persona quiere sacarle la mano rápido? Y yo se la dejo apretada y lo miro, y después te bendigo. Pero esa persona no hace lo que hizo José. Esa persona te abraza y lo que más te hace: aló. Entonces eso no es un abrazo legítimo. Entonces hay personas que así a veces vienen a la iglesia, a esta iglesia. Se sientan por ahí, por aquí, por allá. Se van y aparecen el otro domingo, pero no se quieren involucrar en nada. Cuando necesitan que oremos por ellos, piden oración y oramos por usted, pero no se quiere involucrar en nada. Diga conmigo: visión. Esas personas, y si es usted, no se ofenda. Quiero que usted vaya a otro nivel. Quiero que usted vaya a otro nivel. Esa persona que viene y se sienta, le gusta la música, le gusta lo que predico, pero no tiene tiempo para involucrarse, es esa persona que te da la mano así. Esa persona que te da el abrazo así. Entonces Nehemías lo que hace es llamar a la unidad. Y Nehemías dice: y quiero ser como Nehemías hoy día y decirte a ti: hay un problema en tu familia.
Hay un problema en tus finanzas. Hay un problema en tu vida. Y lo que tenemos son herramientas para entregártela, para que tu familia se restaure. Lo que tenemos son herramientas para entregarte, para que tus finanzas cambien. Dios nos ha dado, en la Biblia estoy hablando, miles de herramientas. Y eso es lo que yo enseño y lo que enseñamos. Entonces, para que esto pueda cumplirse, esta visión que Dios tiene para contigo, la personal y la corporativa, no tienes que estar en división. No tienes que ser un observador. Hay necesidades. Hay gente que necesita de Cristo. Hay personas que están pensando en suicidarse. Hay personas que están pensando en matarse. Hay un espíritu terrible de depresión que se está moviendo. Que hay personas que uno no entiende que puedan tener depresión. Es un espíritu que está trabajando y necesitamos obreros. Necesitamos obreras que vengan y no solo nos saluden, sino que digan: ¿para qué yo soy bueno? ¿En qué yo puedo ayudar? Yo puedo venir, gracias José, yo puedo venir a orar un día en la mañana. Yo puedo ayudar en esto, puedo ayudar en aquello. Nehemías hace un llamado y yo quiero hacer un llamado a la unidad. Yo quiero hacer un llamado como Nehemías. Nehemías dice: hay un problema y la única manera que podemos solucionarlo es que nos unamos y restauremos los muros. Se lo explico. La única manera es que nos unamos, aprendamos y prediquemos de Jesucristo. Le hablemos a las personas de Jesús. Que usted, que ya está siendo bendecido, usted cada domingo puede invitar a alguien a conocer a Jesús. Que usted, su vida está siendo transformada, usted pueda ser parte del movimiento que Dios está trayendo. ¿Está conmigo la iglesia?